Hola, ¿cómo están? Darles la bienvenida a la primera clase del taller de preparación física 2. Vamos a analizar lo que es la teoría general de la preparación física, el primer punto sobre la teoría general de la preparación física, en donde el foco va a estar centrado en el rendimiento. Acá el foco no va a ser el entrenamiento orientado al fitness, sino va a ser un foco orientado hacia el rendimiento, en particular el rendimiento deportivo y los procesos que llevan los entrenadores, los técnicos en entrenamiento personalizado, o los técnicos en entrenamiento personalizado de musculación en el ámbito del deporte. Sucede que al gimnasio asisten deportistas, sucede que muchos deportistas contratan entrenadores para estos fines. Hay una frase de González Vadillo que a mí me resulta bastante linda, bastante significativa, que dice que los preparadores físicos somos dosificadores de fatiga, que una de las claves en los procesos de entrenamiento es dosificar la carga a los efectos de distribuir la fatiga, que el entrenamiento deportivo necesariamente provoca altos niveles de fatiga, y que si el entrenamiento no es bien dosificado, fatiga más fatiga, lo que provoca es disminución del rendimiento, lesiones y cuestiones que realmente afectan la vida del deportista. Lo primero que tenemos que entender, en esta imagen ustedes van a poder observar lo que se llama el síndrome general de adaptación, que el entrenamiento es un estímulo, y ese estímulo es un estresor. Al ser un estresor, el entrenamiento o estímulo, la dosis, provoca un nivel de carga que rompe la homeostasis, que rompe el equilibrio. Cuando se produce el estímulo, cuando se produce el estrés, cuando se produce esta ruptura de la homeostasis, se produce una respuesta aguda durante el esfuerzo. Esa respuesta aguda durante el esfuerzo genera niveles de alarma, y esos niveles de alarma generan una resistencia por parte del cuerpo. ¿Cómo se graficaría la cuestión? Bueno, cuando vamos a entrenar se eleva la frecuencia cardíaca, se eleva la tensión arterial, aumenta la sudoración, aumenta la temperatura corporal, aumenta la liberación de hormonas, aumenta el recorrido de los impulsos nerviosos, aumenta la liberación de energía. Es decir, que se ponen en marcha un montón de respuestas fisiológicas que hacen que el cuerpo resista a ese efecto estresante. De tal manera que, por ejemplo, una de las importancias de entrar bien en calor es que los trabajos de entrada en calor o activación mejoran la liberación de calcio, y al haber una mayor liberación de calcio hay una mejor producción de fuerza en los trabajos de fuerza. De tal manera que, por ejemplo, después de una buena entrada en calor, los atletas levantan más carga que si no hubieran entrado en calor, por ejemplo. O la velocidad de reacción de los músculos aumenta después de una buena activación, debido a que hay mayor conducción del impulso nervioso, hay un mayor acoplamiento de las unidades motoras, hay una mayor disposición de calcio. El calcio es fundamental para producir la contracción muscular, y todo eso hace que un sujeto, después de una buena entrada en calor, sea más veloz. De tal manera que las respuestas fisiológicas que se producen en esta etapa son las que se conocen como etapa de resistencia, que ustedes lo van a ver acá. Entonces el ejercicio provoca un estímulo, un estrés, eso genera una alarma, esa alarma provoca una respuesta fisiológica, y esa respuesta fisiológica, esa respuesta psicológica, genera una resistencia por parte del cuerpo, el cual eleva todas sus funciones para poder responder ante esa demanda que provoca el estímulo o el ejercicio. Una vez transcurrida la sesión de entrenamiento, donde se elevan todos esos estresores, se va a producir un proceso de agotamiento, que es la fatiga que sentimos a las horas de haber entrenado, inclusive a los días. Es más, habitualmente durante el entrenamiento no se perciben a veces los niveles de fatiga, el famoso estamos pasados de vuelta, y esa no percepción de fatiga hace que, por ejemplo, muchos atletas cuando compiten se llegan a inclusive a lesionar durante competencia y no se dan cuenta que se lesionaron, justamente porque altos niveles de adrenalina, altos niveles de agentes opiáceos como son las endorfinas, hacen que el sujeto no sienta el dolor y no pueda percibir la lesión. Después de haber competido se le hincha, le duele, está roto. De tal manera que hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces el entrenamiento eleva muchas capacidades
y encubre algunos excesos. Pero cuando aparece esta tercera etapa, que es el agotamiento, se produce la fatiga. Si nosotros logramos gestionar todo lo que pasa en esta etapa de agotamiento, se va a producir una supercompensación. Si nosotros no logramos gestionar la etapa de agotamiento, no logramos dosificar la fatiga, se va a producir un sobreentrenamiento que va a inducir a una lesión o una pérdida de rendimiento en el mejor de los casos, porque perder el rendimiento dentro de todo es mucho más positivo que lesionarse. De tal manera que de allí viene la frase, los preparadores físicos somos dosificadores de fatiga. Se los pongo en estos términos. Un deportista, cuando compite un sábado, un domingo, un miércoles, bueno, el día que le toque competir, entrega el 100%. Esa entrega del 100% provoca estrés, provoca agotamiento. Ese agotamiento, entonces ese atleta viene con todo ese agotamiento a la sesión de entrenamiento y nosotros pretendemos que con el entrenamiento fatigarlo aún más para que se produzca una adaptación. Y a veces lo único que logramos es una merma en el rendimiento y lesiones. Por lo tanto, recordemos la idea general y fundamental en la preparación física. Hacer lo mínimo posible. Lo mínimo necesario. Hacer lo mínimo necesario y no lo máximo posible. Hacer lo mínimo necesario implica aplicar la carga justa con la calidad justa y no entrenar por si las dudas. Esa sería como una idea fundamental. Gestionar la fatiga del atleta. Entonces, pensar en carga implica pensar en estímulo, implica pensarlo al entrenamiento como un fenómeno estresor, implica analizar la intensidad de trabajo, el volumen, la densidad, la frecuencia y la duración. Estos componentes de la carga, intensidad, volumen, frecuencia, duración, son claves porque eso es lo que el entrenador manipula cuando organiza un entrenamiento. Y para poder manipular los componentes de la carga y que el estímulo sea el adecuado, es necesario leer lo que pasa en la vida deportiva de este sujeto. O sea, cuántas veces que entrena en el club, cómo es el calendario competitivo, en qué etapa del año se encuentra. Todo eso es clave para poder gestionar una buena preparación física de complemento. Este estímulo necesariamente va a generar fatiga, y es en la fatiga cuando entra en juego la importancia del entrenamiento invisible y la recuperación activa pasiva. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero si logramos gestionar en esta fase de la fatiga agentes recuperadores, vamos a tener la restauración, que es el momento donde el atleta puede asimilar la misma carga que asimiló anteriormente sin mayores problemas. Y si nosotros vamos progresando con esa carga, se va a producir la supercompensación, que es ni más ni menos que la elevación del rendimiento físico. Acá resulta muy importante recordar las palabras de un gran preparador físico que se llama Glover, y Glover dice duro, liviano, liviano. ¿Qué significa esto? Que no se puede entrenar duro todas las sesiones, que a menudo después de una sesión muy intensa o muy dura, tienen que seguir 2 o 3 sesiones de menor intensidad o menos duras o voluminosas. De tal manera que no se puede entrenar siempre al 100% y que no todas las sesiones tienen que ser totalmente agotadoras, porque de lo contrario vamos a disminuir el rendimiento de un sujeto que tiene la cabeza no en la preparación física general, sino tiene la cabeza en su deporte. Su finalidad es mejorar su actividad deportiva. Este deportista no busca mejorar su sentadilla, no busca tener mejores cuádriceps, lo que busca es patear más lejos, hacer más goles, correr más rápido, resistir más minutos. Ese es el objetivo. Por lo tanto, el entrenamiento es un estresor y la clave es hacer lo mínimo necesario y no lo máximo posible. Por lo tanto, hay que entender que la preparación física es un complemento del entrenamiento deportivo. El corazón, el eje del entrenamiento deportivo es el deporte. Es el deporte y los actores principales son el deportista y el director técnico del deporte. Mientras que los preparadores físicos, los kinesiólogos, los nutricionistas somos actores de reparto.
actores de reparto que vamos dándole la plataforma para que el actor principal pueda dar su mejor performance. Y hay que ubicarse en ese plano, en el plano de que la preparación física en el deporte es importante, es clave, pero es secundaria. Y de tal manera, no siempre hay que pensar al entrenamiento como lo único que hace el deportista. Porque ese deportista, cuando viene al gimnasio a hacer los complementos para su deporte, viene con toda la fatiga instalada del deporte, o si viene fresco, va preparado para fatigarse en el deporte. Por eso pensar a este proceso es entender a la competencia, es entender el estímulo técnico, el estímulo táctico y la preparación física, todo como un conjunto de componentes de lo que es el rendimiento físico. Acá queda sentada esta idea, ¿no? El deportista compite al 100%, se esmera en las prácticas técnicas y tácticas para jugar. La pregunta, bueno, ahí faltó el signo de pregunta, pero sería, ¿es necesario que dé el 100% en la preparación física? En realidad ese tercer punto debería ir en signos de pregunta. ¿Es necesario que dé el 100% en la preparación física? Si ya dio el 100% en competencia, si ya se esmeró en la práctica técnica y táctica. Si llega a dar el 100% siempre en la preparación física, es estrés más estrés igual a sobreentrenamiento, igual a enfermedad, igual a lesión o menor rendimiento físico. Por lo tanto, debemos evaluar el volumen, la intensidad, la etapa en la que se encuentra el deportista. El megaciclo es la etapa de la vida del deportista. El calendario, o sea, en qué etapa del año se encuentra. Poner el foco en la calidad del entrenamiento más que en la cantidad. El entrenamiento pensado desde la calidad y no desde la cantidad. Y finalizando esta presentación de preparación física, que me gustaría que la miren junto a la práctica profesional. O sea, estos dos espacios curriculares están íntimamente conectados en este segundo año. Y me gustaría pensar la famosa ley de Arnold Schultz, o ley de los umbrales se llama, que uno la estudia y dice que fácil que parece, pero no lo resulta ser tan sencillo. Básicamente dice que estímulos por arriba y estímulos por abajo provocan o desadaptación o sobreentrenamiento. Si yo entreno por debajo de lo que puedo, me voy a desentrenar. Yo entreno por arriba de lo que puedo, me voy a sobreentrenar. Yo tengo que entrenar en el punto justo. Bueno, realmente esta ley de Arnold Schultz, que parece tan sencilla, no es fácil de aplicar. Por eso, a la hora de analizar algunos tópicos, me gustaría que recuerden la siguiente idea. Hacer lo mínimo necesario, no lo máximo posible. El entrenamiento pensado como una dosificación del estímulo y de la fatiga. O sea, tenemos que preguntarnos cuán fatigado llega ese deportista a nuestra sesión o cuán fatigado va a salir de nuestra sesión. Y de esta manera preguntarnos, cuando entrena con nosotros, ¿esta fatiga impuesta afecta el rendimiento competitivo? O al revés, ¿el rendimiento competitivo afecta a través de la fatiga a las expresiones deportivas de este sujeto dentro del gimnasio? Estos serían los puntos a razonar. Finalmente, para lograr los componentes del entrenamiento físico, es fundamental lo que se denomina el entrenamiento invisible. Dentro del entrenamiento invisible nos encontramos con la alimentación, ahí resulta fundamental la asesoría de un profesional, de los nutricionistas, algo que van a debatir creo que largo y complejo en la materia de nutrición. El descanso es clave para la recuperación de los tejidos, algo muy complejo en esta sociedad tan moderna, donde muchos deportistas no solo son deportistas, sino que además son estudiantes en universidades, trabajan, son padres de familia, y muy poquitos se dedican exclusivamente al deporte. Y la higiene hace aspecto a todo. Por ejemplo, el primer agente regenerador en el ámbito deportivo es bañarse. La ducha después de entrenar es un agente regenerador. La higiene alimentaria, cómo está configurada la heladera, es clave para evitar fenómenos de toxicidad. Por ejemplo, la salud bucal está fuertemente asociada a lesiones musculares, entonces es muy importante, por ejemplo, observar cómo anda la dentadura, por ejemplo, las oclusiones y demás, para verificar una salud integral de la atleta. O sea que la higiene es muy importante.
Y por lo tanto, hay que pensarlo a la preparación física como un agente regenerador, como una forma de recuperación. Hay que valorar los patrones de sobrecarga. Si nuestro atleta viene muy cargado, vale seguir cargándolo. Si viene con mucha fatiga a nivel central del sistema nervioso, vale que hoy haga sentadillas búlgaras y dominadas, o será más útil hoy hacer camilla de cuádriceps y tirón en polea. Acá yo les dejo una idea, ¿no? Todo modelo de trabajo puede ser útil. Si bien es cierto, para la preparación física tenemos que hacer foco en los patrones de movimiento, tenemos que hacer foco en los modelos funcionales, tenemos que hacer foco en la fuerza. Hay etapas donde los atletas se encuentran muy fatigados y allí ciertos elementos del entrenamiento, como son las máquinas, como es un trabajo más ligero, menos coordinado, pueden ser de utilidad para mantener la forma física sin estresar tanto el sistema nervioso. Esto no significa que hay que entrenar siempre así, significa que de acuerdo a las necesidades, a las herramientas hay que usarlas a todas las herramientas. Yo soy un fuerte defensor del entrenamiento funcional aplicado a la fuerza, con foco en el entrenamiento de los patrones de movimiento, pero en algunos casos los sujetos se pueden llegar a encontrar muy fatigados, y en esos casos tenemos que buscar modelos de entrenamiento que sean más sencillos y más recuperadores. Estos tópicos nosotros los vamos a estudiar durante toda la cursada, no se preocupen. A mí me resultaba interesante dejarle esta idea, pensar a la preparación física como un agente recuperador, a los preparadores físicos como agentes que dosifican la fatiga, pensar que se tiene que entrenar bien, se puede entrenar intenso, pero no se lo puede hacer siempre, que eso tiene que estar planificado, que la mentalidad del entrenador, el del PF, del técnico encargado en preparación física, tiene que ser una mentalidad que está pensando en cuánto compite ese atleta, cuánta exigencia tiene en lo técnico y en lo táctico, para poder determinar cuánto va a entrenar conmigo, y si está fresco, cuánta carga le voy a aplicar para que después pueda hacer lo otro sin lesionarse. Esas serían las claves de esta preparación física en términos generales. Bueno chicos, esta es la primera clase de preparación física, es netamente introductoria. Así que bueno, este es uno de los ejes que vamos a empezar a analizar en este espacio curricular. Muchas gracias.